Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya yo me presenté y le doy las gracias a mi querido hermano que me ha dado la oportunidad de poder eh, predicar la palabra en esta tarde. La gloria es de Dios. Estaremos leyendo en el libro de Mateo 19, versículo 9, que dice: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hemos leído en el libro de Mateo 19, donde nos habla, según el título, Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a compartir esta palabra según dice la Biblia. El divorcio es uno de los casos que está pasando muchas veces dentro de la iglesia. Ahora los hermanos mayormente pasan por alto estas verdades debido a que puede causar es contradictorio muchas veces, porque ahora mismo en muchas iglesias, muchas congregaciones están permitiendo el divorcio. Pero yo no soy quien ni para juzgar ni para hablar de las decisiones de los demás. Pero hay alguien sí que puede hablar, que es la Biblia. Bueno, la historia nos relata que cuando Jesús terminó de predicar las palabras de Dios, él se alejó. Y la historia nos cuenta que él se fue a Judea, al otro lado del Jordán. Y la Biblia nos relata que a Jesús le seguía una gran multitud. Jesús, donde quiera que iba, siempre le seguía una gran multitud. Y la Biblia nos relata también que Jesús los sanaba, les daba incluso de comer. Pero Jesús tenía a los fariseos que también seguían a Jesús no para edificación, sino para criticar. En el día de hoy, eso nos da a entender a nosotros que no es extraño que dentro de la iglesia hay hermanos que son enemigos. Pueden que estén ahí y no están ahí para para edificarse ni para edificación de nosotros, sino, entonces, mis queridos hermanos, realmente esas son cosas que acontecían desde los tiempos antiguos, desde que Jesús empezaba a predicar. Pero Jesús nunca dejó de predicar la palabra, Jesús nunca dejó de cumplir con el propósito que Dios lo llamó. Jesús, como les dije anteriormente, tenía muchas personas detrás de él. Y él aún así no los miraba por, aún así nunca los miró eh, por apariencia, siempre los miró, no los miraba como pecadores. Sí éramos, o sea, sí eran pecadores, pero no los juzgaba. Por ejemplo, si había uno de ellos que era inconverso o no lo había aceptado o no creían en él, como quiera, si se enfermaran, lo sanara. Lo sanaba en ese tiempo, perdón. Entonces, mis queridos hermanos, eso nos da a entender que debemos seguir a Jesús, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Que cuando un hermano nos visite en nuestras congregaciones, ya sea cristiano, ya sea descariado o no cristiano o inconverso, debemos recibirlo con el mismo cariño, con el mismo amor que recibimos a nuestro hermano. Si tenemos que orar por él, si tenemos que hablar con él, si tenemos que ayudarle, debemos hacer todo eso, porque Jesús, toda esa multitud de que le seguían, no todos eran creyentes en él. Hay muchos que iban por los milagros,
hay muchos que iban por las necesidades, hay muchos que iban por las enfermedades, hay muchos que iban para ver si realmente Jesús hacía milagros. Así que, uy, así que mis hermanos, nosotros en este mismo tiempo que estamos viviendo es igual. Muchos de los hermanos que van a la iglesia o muchos de los inconversos que van a las iglesias es para ver, incluso para juzgar, para ver cómo uno se viste, para ver, fulanito de tal, esta sierva se viste así, esta sierva, siempre van a buscar algo para que uno se desanime. Pero vamos a utilizar el ejemplo de Jesús. Algo que veo en Jesús, según la palabra, es que Jesús tenía, Jesús tenía discernimiento. Él sabía él sabía quiénes eran los malos o quiénes eran los inconversos, porque nosotros ahora mismo muchas veces hay muchas personas que de, se visten como ovejas y no son ovejas, son cabritos, son chivos. Realmente, y es difícil de descubrirlo. Hay, si uno no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, va a ser difícil detectar esos tipos de personas. Entonces la historia nos relata